Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Le voy a pedir a nuestra pastora y a toda la iglesia que me presenten oración al Señor. Padre Santo, Dios mío, glorifícate en tu sierva, Padre Santo, Dios mío, bendícela, úsala, Padre Santo, glorifícate la Madre Preciosa, Padre Santo, háblale, Dios mío, Padre Santo, conoce la necesidad de tu pueblo, gracias, Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús te adoramos, Señor. Amén. Voy a empezar del verso 1, el 25, para ir explicando un poco de la historia de las 10 vírgenes. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí dice que eran 10 vírgenes que iban a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Prudentes significa que eran inteligentes, responsables, y insensatas significa que eran irresponsables o necias. Las insensatas tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí vemos que las vírgenes responsables, ellas tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí vemos que ellas estaban esperando al esposo, pero el esposo se estaba tardando y después ellas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, un grito. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Ya se estaban dando alerta ahí que ya venía el esposo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí yo me imagino que ellas estaban emocionadas porque ya iban a recibir al esposo. Y empezaron a preparar sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aquí vemos que las vírgenes irresponsables, las vírgenes insensatas, ya estaban preocupadas y le estaban pidiendo a las vírgenes prudentes que ellas tenían aceite, que les dieran de su aceite para que sus lámparas de las vírgenes insensatas prendieran. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Aquí vemos que las vírgenes prudentes, ellas eran inteligentes y le dijeron que a las vírgenes insensatas que no les iban a dar, porque si ellas les daban a ellas, no les iba a alcanzar para ninguna de las dos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mientras las vírgenes insensatas iban a comprar, a buscar en busca de aceite, iba pasando el esposo y las vírgenes que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y después de que ya habían entrado, se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Aquí vemos que las vírgenes insensatas, yo me imagino que ellas estaban preocupadas y estaban
que ellas querían entrar con él, con el esposo. Amén. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Aquí vemos qué triste, ¿verdad? Que las vírgenes insensatas solo por una irresponsabilidad no entraron con el esposo a las bodas. Y ¿cuántos aquí saben que Dios viene? Amén. Amén. Dios viene por su iglesia y nosotros tenemos que ser como aquellas vírgenes prudentes. Tenemos que ser responsables, cuidar de nuestra vida espiritual y tenemos que mantener nuestra lámpara encendida. ¿Y cómo podemos mantener nuestra lámpara encendida? Es leyendo la palabra, orando, buscando de Dios cada día más. Amén, aleluya. Y nosotros, nuestra mami, nuestra papi, todos los hermanos de la iglesia pueden orar por nosotros. Amén, Y gloria a es Dios, bueno. aleluya. Pero nuestra lámpara es individual, como aquellas vírgenes. Amén, Tenían su aleluya. lámpara individual. Y cada una se hacía cargo de su propia lámpara. Así mismo nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra propia lámpara. Tenemos que mantenerla encendida. Y nosotros hemos escuchado ese clamor. Ahí viene el esposo. A eso me refiero, que alrededor de nosotros ya estamos empezando a escuchar mucho de la venida de Dios, de que Dios está cerca, y eso es que Dios nos está dando alerta, que su venida está por llegar, y nosotros no lo tenemos que tomar como falta mucho tiempo para que venga, porque nosotros sabemos que Dios viene, su venida está cerca, pero no sabemos ni la hora ni cuándo, y por eso es que tenemos que estar preparados. No tenemos que estar durmiendo, tenemos que estar activos, tenemos que estar esperando, velando para cuando Dios venga nos podamos ir con Él. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando Dios venga tenemos que estar ya preparados, porque los que no estén preparados no van a entrar con Él a las bodas. El esposo, sabemos que el esposo es Cristo. Amén, gloria a Dios. Y aquí bien dice en el verso 10 que solo las vírgenes que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las insensatas no entraron porque ellas eran irresponsables y no estaban preparadas. Y ellas, me imagino que ellas tenían el aceite enfrente de ellas, pero no lo tomaron. Mas las otras que eran responsables, ellas sí lo tomaron. Pero aquí vemos que nosotros no tenemos que ser irresponsables, tenemos que ser responsables con nuestra propia lámpara. Amén, Gloria a Dios, aleluya. Y Santo es el Señor, aleluya. nosotros, cuando Dios venga, ustedes saben que es una boda, ¿verdad? Amén. Nosotros estamos invitados, Dios nos invita a su boda en los cielos, porque nosotros no pertenecemos en este mundo. Nosotros, Dios nos invita a su boda. Y nosotros sabemos que la iglesia es la novia de Cristo. Amén. No importa Gloria a Dios. que sea varón, Ujú. porque es la novia de Cristo. Sí, y Dios quiere una novia santa, porque Él es santo. Y por eso, cuando nosotros sabemos que cuando alguien se va a casar, la virgen tiene que estar, la esposa tiene que estar preparada, tiene que estar peinada, arreglada, bien vestida, porque un novio no va a tomar una novia que no está arreglada ni nada. Por eso también así nosotros, como nosotros somos la iglesia, tenemos que estar preparadas.
no como cuando el novio venga, apenas nosotros nos estamos preparando. Y Santo es el Señor. bueno, hermanos, es un pequeño pensamiento, y hasta aquí parte, y Dios los bendiga.